Hola, todo es diseño. El diseño tipográfico es el área de diseño encargada de crear nuevas tipografías. Un proceso detallado y complejo que en esta charla nos explica Jorge Martínez, diseñador y tipógrafo mexicano con gran experiencia en el área. Así que quédate y toma nota. Muchas gracias, Jorge Martínez, por estar aquí en Hola, Todo es Diseño. Gracias por aceptar la invitación y pues por tu tiempo y tu disposición. ¿Cómo estás? Muy bien, Sada, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. De veras que es un honor. Y de repente uno ve a un montón de luminarias del diseño en tu canal y el hecho de que le digan a uno, oye, quisieras participar, pues como que lo pone a uno a unas ligas que dice, ¿de veras? Ese es cierto. Pero bueno, gustoso de poder compartir lo que sea que pueda yo compartir con tu audiencia. Encantadísimo y pues de nuevo muchísimas gracias. Muchas gracias, no, pues es un gusto para mí tenerte acá, que también, pues tú también eres una luminaria, o sea, tienes tu trayectoria que ahorita nos vas a contar. Y pues es un gusto, como te digo. Muchas gracias, Ana. A ti. Pues vamos a iniciar esta charla con esta pregunta, porque pues bueno, estamos dentro del tema del diseño tipográfico, entonces me gustaría que definieras, ¿verdad? Desde tu perspectiva, el diseño tipográfico, ¿cómo lo defines tú? Perfecto. Me gustaría primero mencionar que hay, digamos, una especie de concepto o definición que a mi parecer está un poquito mejor catalogada de parte de, por ejemplo, los ingleses, los angloparlantes, que tiene que ver con que el diseño tipográfico es, digamos, el diseñar con tipos móviles, con estas letras que están construidas en molde. Esa es como la definición un poquito más formal, pero pues vaya un poquito para lo que vamos a estar platicando el día de hoy, pues creo que también lo definiría como el hecho de justamente diseñar letras en ciertos moldes. Antes eran moldes de plomo, ahora son, creo yo, moldes digitales que te permiten escribir y componer páginas, cualquier tipo de diseño justamente con ellos. Entonces creo que así lo definiría como el diseño de justamente esa especie de signos o caracteres en una serie de moldes. Por ahí creo que quien lo tiene muy, muy bien catalogado, dominado, por una especie de clasificaciones más específicas, creo que sería Paco Calles. Me gustan mucho las definiciones que propone Paco Calles cuando habla de caligrafía, quirografía y tipografía, y recupera justamente el hecho de hablar de un molde y de escritura, y la conjunción de estos dos como lo que es tipografía. Así lo trataría de definir, medio yéndome por varias tangentes. Ok, perfecto. Sí, es cierto. Ahí Paco Calles tiene su clasificación. De hecho, ahí también tenemos, aquí en el canal tenemos un video de esto. Entonces, también ahí lo pueden consultar. Pero es muy completa también esta definición que nos compartes, Jorge. Y pues quiero preguntarte cómo es que inicia tu interés por la tipografía y también, bueno, posteriormente por el diseño de la tipografía. Sí, pues creo que ha sido un camino fue un camino largo para terminar de interesarme. Fue un romance de muchos años que se fue construyendo. Creo que primero me tocó en algún momento escuchar un par de ponencias que me dejaron muy marcado cuando estudiaba yo en el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, la carrera. Es parte de la red de universidades Anáhuac, donde tuve oportunidad de estudiar. Y ahí en un congreso de diseño estuvo con nosotros tanto Gabriel Martínez Meave en una de las ediciones como Alejandro Lo Celso en otra de las ediciones. Los dos hablaron de tipografía. También hubo un tercero donde estuvo Oscar Yáñez, otro también tipógrafo muy importante en el país. Y pues me llamó mucho la atención el contenido, las temáticas. Gabriel con esta especie de maestría que tiene con la mano muy renacentista y mostrar la parte caligráfica y demás. No se diga Alejandro Lo Celso, que tenía un dominio como muy
profundo de la historia. Y en ese entonces las materias o la materia que pude haber yo tenido de la carrera como que fue muy incipiente, muy baja de contenido, hasta que llegó justamente otro profesor que se llama Ernesto Peña, el cual nos empezó a hablar mucho de este tema y por alguna razón empezó a llamar mucho la atención lo friki, lo técnico, lo apasionado de la temática. Y por alguna razón vi que en Veracruz había promocionado un diplomado no recuerdo el nombre exactamente, pero era en el Centro de Estudios Gestal, y en ese diplomado, estamos hablando justamente más o menos por el 2010, 2011, con exactitud no lo recuerdo, entré a una materia o un módulo que se llamaba de quirografía, justamente impartido por Paco Calles, y que nos enseñó cómo de nuestra propia letra generar una especie de sistema en el que se sintiera pues una letra más dominada, donde hubiera caracteres que compartían rasgos entre sí. Y por alguna razón ahí fue donde de plano ya dije, esto es lo mío. Y me acuerdo mucho que hasta regresé a casa después del diplomado y le dije a mi pareja, no sé cómo lo voy a hacer, pero nos tenemos que ir de Tampico, en aquel entonces vivía ahí, para irme a estudiar más a profundidad este tema. Y bueno, de ahí empezó el viaje. Y bueno, esa es la manera creo que arrancó mi interés y que desde entonces no he soltado y ahí hemos continuado. Wow, fíjate qué importante estas motivaciones, ¿no? De solicitar a otras, profesionales en estas áreas, ¿verdad? Y también, pues, esta maestría en tipografía, que también, pues, de ahí han surgido bastantes creadores de tipografía, diseñadores tipográficos, ¿no? Así es, sí, creo que es un parteaguas fundamental en la historia de producción tipográfica en este país y bueno, tuve la oportunidad de haber cursado por ahí. Después de diplomado es donde entré a la maestría y pues sí, creo que por ahí fue donde se suscitó todo y ya lo demás ha sido historia. ¡Qué genial! ¡Qué padre! Oye, y pues bueno, vamos a entrar de lleno a trabajo, ¿verdad? Quiero que nos cuentes sobre tus proyectos tipográficos y pues en esto nos vas contando también luego ya sobre tu proceso creativo y metodológico y demás, ¿no? Pues mira, estaría padre tratar de abordar de qué va un poquito esto con quizás 3 de los proyectos. Va a ser un popurrí de información. Vamos a ir viendo cómo lo podemos ir ordenando. Pero, a ver, solo termino de editar esto porque me movió. Ahí está, listo. Listo. Pues te cuento un poquito de algunas cosas que hay detrás de los proyectos. Traigo 3 para compartir y son proyectos que creo que podemos ir abordando varios tópicos, varias cosas. El primero de ello, que creo que es el con el que podría decir que arranqué de manera ya muy formal la producción tipográfica, se llama Fondue. Tenía antes otro nombre, de hecho era un nombre diferente. Y creo que lo padre de platicarte de los 3 es que vas a ver abordajes metodológicos y procesos creativos distintos entre sí. Hay cosas que se comparten, al fin de cuentas son hechura de letras y de glifos, pero creo que los antecedentes, las motivaciones, los procesos van a ser un poco cambiantes. Entonces, los iré abordando uno por uno, pero igual yo creo que eventualmente, si es necesario regresar, si es necesario no regresar, se irán viendo como esos contrastes y demás. Entonces, cualquier momento, Sandra, siéntete la libertad de decir, oye, regresemos a porque en plática está. Con toda confianza. Perfecto, muchas gracias, sí. Este es el primero que se llama Fondue y tiene la denominación de homenaje tipográfico al Art Deco. Fíjate que cuando justamente empecé a hacer la maestría, estamos hablando del 2013, me mudé de Tampico a la Ciudad de México y pasó que tuve mucha experiencia. Puede ser que en Tampico también existiera letras de Art Deco, pero no tenía yo el ojo crítico para ubicarlos. Y en México creo que estuve muy expuesto justamente a como ese tipo de letras, ¿no? Si tú vas en las calles vas a ver estos estilos tipográficos en un montón de marquesinas, en los museos hay un montón de documentos. Hay mucha historia muy rica de producción gráfica
de esta época en la Ciudad de México. Y me llamó sobre todo mucho la atención un ilustrador le apodan el Chango, Ernesto el Chango Cabral, que tuvo una producción tipográfica, de una producción artística muy prolífica justamente en este contexto. Lo contrató, por ejemplo, se llamaba el Semanario de Revistas y Revistas. Había otro tipo de instancias culturales que lo convocaban, y concretamente en este Semanario de Revistas, pues tenía a bien hacer como portadas ilustradas con algunas letras como las que vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de letras me llamaba muchísimo la atención porque era algo que creo que no tenía yo la particularidad de haber visto en Tampico en algún otro como contexto. Y pues, por ejemplo, en algún momento me dio por hacer una especie de recuperación muy a nivel boceto, porque apenas estaba yo creo que en ese entonces aprendiendo de esto, de algunas de esas letras. Eso también me permitió hacer un poquito de estudio de esos rasgos, cosas como el hecho de que este tipo de letras tienen, si bien son muy prolíficas, tienen unos rasgos de mucha cursividad, suelen tener proporciones o muy amplias o muy condensadas, o sea, no tienen una estructura como muy convencional, y también suelen usar algo que se le llama como aspecto unicase, que es como cuando una minúscula se coloca, o la estructura de una minúscula se coloca a la altura de una mayúscula. Entonces eran esos rasgos compartidos en este contexto pues de estilo tipográfico que, como te digo, si regresamos por ejemplo aquí, pues en realidad hay un montón de cosas y un montón de variantes, pero bueno, ahí intenté yo recuperar justamente cositas que fuesen compartidas. Y bueno, en algún momento me animé por no solo quedarme con la idea de esta especie de boceto heredado de la inspiración de Ernesto Chango Cabral, sino tratar de llevarlo a una familia tipográfica como tal. Estos son los primeros bocetos justamente de esa tipografía llamada Fondue. Pues se puede ir más o menos dándose uno cuenta para dónde posiblemente iba a ir el proyecto, ¿no? También aquí vamos a ver ya no solo bocetos, sino pues letras un poco más hechas y derechas en un programa de diseño, y un montón de anotaciones que se hacen donde va uno identificando cosas a corregir, cosas a mejorar. Este proyecto estuvo muy coachado por una fundidora chilena que se llama Latinotype, que es para quienes justamente desarrollé el proyecto. Ellos son quienes iban o estarían comercializando esta propuesta tipográfica. Y pues con ellos más o menos fui identificando cositas a nivel técnico de qué hacer, cómo hacer, qué mejorar. En aquel entonces usaba yo un software, por ejemplo, y usaba uno muy distinto. Tuve que ir aprendiendo en el proceso. Y algunas cosas que son interesantes que se iban haciendo tienen que ver con las letras, identificar que existen módulos o existen como piezas, imagínense piezas de rompecabezas, o piezas de Lego, si lo quieren también llamar, pero hay veces que esas piezas son, digamos, replicables o se pueden compartir a lo largo de otros caracteres. Por ejemplo, esa especie de curvita que está inicial, vean cómo se aplica en la A, pero también se aplica en la G, y se aplica también, por ejemplo, si la giras en la B, y son de esas cosas que más o menos iba yo detectando que podía ir incursionando. Y bueno, para no dar mucha alargadura a este proyecto en concreto, pues aquí ya estamos viéndola pues en vivo y a todo color, formal, sus distintos pesos aplicados como en algunos especie de guiños, de mock-ups, de especímenes tipográficos donde se logra ver cositas que trae como las ligaduras, ¿no? O podemos ver las variantes de peso. O acá también hay otro ejemplo donde se ilustra el uso de esta tipografía en distintos como contextos. Entonces, por ejemplo, esta primera proyecto que te enseño, te decía yo que aunque ya había desarrollado ya algunas tipografías antes, creo que este es el primero que se arranca como una forma ya muy, muy, muy hecha y derecha, muy formal. Y justamente es la primera que se empezó a comercializar de manera activa a través de este canal Latinotype que platico con el cual me empecé a relacionar, ¿no? Si quieres paso a otro proyecto para poder ir dilucidando, o hay alguna cosa que te gustaría abordar de aquí concretamente. Me parece que ahí reflejaste muy bien todo esto que
que estabas mencionando, ¿no? O sea, de la época, las características, está muy, muy agradable todas las formas de la tipografía. Y pues bueno, como bien dices, esta se puede conseguir ahí en Latinotype. Exactamente. Creo que ahorita ya no hay forma de conseguirla a través de la página directa de Latinotype. Creo que hay un acuerdo ahí entre Latinotype y Monotype, que es una comercializadora más grande, pero por ejemplo en los canales de Monotype, Sí. El más conocido es MyPons, pues justamente uno puede ir a adquirir esta tipografía. Ah, excelente. Ahí para que también pues quienes lo están viendo, porque la verdad es que tiene características muy, muy interesantes. Muchas gracias. Y bueno, este es un abordaje, creo que tiene que ver con un concepto o antecedente histórico. Si te fijas, la motivación tenía que ver con intentar recuperar un momento histórico de la tipografía en México. No le diría un revival porque no es eso, es como tratar de agarrar algunos conceptos que se dieron por ahí, a los cuales estuve yo expuesto, y de ahí trasladarlos justamente a un escenario tipográfico. Pero ahora te voy a mostrar otro proyecto que tiene, creo que un antecedente o un abordaje metodológico o conceptual, diría yo, un poquito diferente, y que también es rico como para ubicar cosas. Este proyecto se llama Galeana y es una tipografía que tiene alrededor de 48 variantes, espero no estarme equivocando. Es una tipografía o una familia muy amplia, que va desde lo muy condensado hasta lo muy extendido, y desde algo muy delgado hasta también algo muy grueso, ¿no? Por eso lo represento de esta forma como cúbica, porque habla de estos como dos extremos a los que se puede ir, cuatro extremos a los que se puede visitar en esta tipografía. ¿De dónde viene la motivación de desarrollo de esta tipografía? Bueno, hay un personaje que durante unos buenos años yo estuve siguiendo mucho, que se llama Matt Wiley. Ahorita la verdad es que ya la tengo un poquito perdido la pista, pero si tienen oportunidad de buscar su portafolio, pues es una personalidad del diseño internacional bastante reconocida. Hasta donde me quedé se volvió socio de esta firma reconocidísima internacional llamada Pentagram. Él es parte activa justamente de esta firma. Y pues bueno, buscando en su portafolio, una de las cosas que me llamaba mucho la atención, que son cosas que uno ve en la carrera, pero cuando uno empieza a prestar como atención y fijarse en cierto detalle, me gustaba mucho, digamos, lo sencillo de su diseño editorial. Él tiene mucha producción editorial. Me gustaba mucho lo sencillo, pero que a la vez ocupaba la tipografía de una manera como muy expuesta, muy gráfica. Hay un concepto que a ver si ahorita me logro acordar, que ayuda a dilucidar a qué me refiero completamente con esto, pero imaginemos pues que es tratar de llevar la tipografía del mundo, digamos, letrístico, letragráfico, al mundo iconográfico, es por decirlo de cierta forma, al exponerlo, al hacerlo grandote, al rellenar página y generar formas y contraformas y ocupar los huecos que hay en la misma letra para colocar otras frases y demás. Y a lo largo de todo su portafolio vamos a ver que varias de las producciones o revistas en las que ha trabajado, pues eso es lo que hace, como que revienta y flexibiliza la parte iconográfica de la tipografía para tratar de con ello hacer un montón de cosas, ¿no? Ver en la parte superior izquierda, pues cómo es una P gigante y cómo ocupa justamente el fuste de la P para colocar textura o texto, o vean, por ejemplo, en la parte de abajo cómo rompe la palabra y una parte la pone en una página, otra parte en otra página. Además aprovecha la condensación de este estilo y va jugando muy bien con ello, ¿no? Entonces, a mí había algo de esto que decía, pues me gustaría recuperarlo en alguna de mis propuestas tipográficas, en alguna de mis familias, y me quise ir primero como por tratar de justamente trabajar con una familia que fuera sumamente condensada, como para situaciones como la que se están suscitando en la parte de abajo o en el ejemplo de la derecha, ¿no? Aquí vamos a ver los primeros esbozos. A veces cuando uno esboza es como para tratar de sacar lo que sea que tiene uno en la cabeza, pero no siempre esos esbozos van a quedar, digamos, impolutos hacia lo que es el final de la propuesta. Creo que es mucho de lo que pasó aquí. Siento que los esbozos, la personalidad se ve un poquito como casual, puede caer hasta en lo cómica, y vamos a ir viendo cómo la tipografía empieza a perder un poco de eso y se vuelve un poco más neutral, aunque no cae como en lo excesivo neutral de una helvética, por ejemplo. Aquí va, por ejemplo, otra cama de bocetos donde justamente en el primer boceto que hice fue, híjole, siento que la personalidad no la estoy logrando aterrizar lo suficiente,
pero también era necesario identificar temas como de qué tan condensado, qué tan delgado, qué tan grueso, e ir viendo cómo se relacionan unas cosas con otras. Ya llevado en el escenario digital, pues vamos a ver justamente cómo la tipografía, cuando uno está creando justamente una familia, lo que normalmente se hace es trabajar como con dos extremos. Lo mismo pasó en el caso de las que les presenté con anterioridad. Se trabaja preferentemente con un extremo muy delgado y con un extremo muy grueso, y de ahí eventualmente se van a encontrar como los puntos medios, ¿no? Y normalmente lo que pasa en este tipo de situaciones es que la parte más gruesa suele llenarse siempre más hacia adentro de la letra, y digamos como que los sobrantes se dan un poquito hacia el exterior. Entre más condensada sea la tipografía, pues es todavía más lo que se carga al interior de la letra, en el caso de la versión pesada contra la versión ligera. Y conforme la tipografía puede ser más extendida, pues entonces un poquito se compensa estos como, digamos, grosores que se están haciendo, ya no caen tan adentro, sino se van promediando un poco, como si salieran del tronco o de lo delgado de la estructura. En ese sentido, pues bueno, así es como les digo que se marcan los dos extremos. Y si de esos dos extremos técnicamente se les conoce como maestros, que son como los dos figuras que vamos a tener controlando el resto del sistema. Y de esos maestros puede uno desarrollar pues cuantas variantes uno quiera. Uno lo decide, uno lo determina en base a más o menos cómo uno desea que se realice el proyecto. A mí me gusta que normalmente estos pesos intermedios puede haber una clara diferencia de contraste del peso entre sí. O sea, hay familias que van a ver que tienen, voy a decir un número 12 variantes intermedias. En mi caso prefiero que sean un poco más contenidas, es algo que he ido aprendiendo con los años, que sean no tantas variantes para que justo la thin se pueda ver lo suficientemente thin versus la light, y que la light se pueda contrastar respecto a la regular y demás, ¿no? Cuando tenemos muchos pesos, ese tipo de cosas no sucede. Que sea más evidente esa diferencia. Exactamente. Y teniendo estos extremos, pues a veces también puede uno permitirse sacar, pues por ejemplo en este caso, pues como una instancia adicional, que es algo todavía más delgado, si a veces uno siente que por ahí nos faltó pues delgadez, ¿no? Fue el caso un poco que pasó con esto. Eventualmente se generó una instancia adicional y después se fue corrigiendo esa otra instancia. Así es como más o menos se ve el primer abordaje de esta tipografía, más o menos de los primeros bocetos que ustedes vieron y un poquito del proceso que les platiqué, así se alcanza a ver, pero conforme se fue trabajando, conforme se fueron ajustando cosas, de veras que les estoy haciendo un resumen de segundos de lo que pudo haber pasado en meses o incluso en años, pues llegamos a un punto en que más o menos la familia primera se veía así, ¿no? Desde algo muy delgado hasta algo muy grueso, pero todo controlado en un ancho, pues relativamente como apretadito, condensadas. Teniendo ya estos maestros y estas instancias, en algún momento dije, bueno, me parece que por ahí va el camino, pero siento que no estoy recuperando lo que tenía Matt Wiley en su proceso editorial, ¿no? Que son, sí, formas condensadas, pero a veces tienen unas formas muy, muy extendidas, como lo que pasa en el primer ejercicio. Entonces fue que pues dije en algún momento, me tengo que animar no solo a tener esto, sino a tratar de ampliar el sistema para que nos vayamos con otros nuevos maestros a algo más extendido. Y la ventaja de esto es que nos permite una especie como de potencialización de la cantidad de variantes que salen, ¿no? Se vuelve, podríamos decirlo, casi el doble de trabajo, porque tenemos que recuperar 2 nuevos maestros, pero el resultado no es el doble, sino es un montón más, ¿no? Pues estamos hablando de 40 y tantas variantes o las que uno quiera. Entonces también me pareció oportuno trabajar este proyecto de esta forma, entre que para aprender y entre que para, ya que estoy metido en ello, ahora sí que tener repertorio amplio. Y bueno, aquí vamos a ver lo que les decía, que lo que crece al interior, pues de alguna forma también es un poco más que el exterior para que se vean ópticamente similares en cuanto a lo ancho, pero entre más extendido sea la letra, la realidad es que empieza poco a poco también a extenderse hacia las laterales, un poco el principio de lo que sucede aquí. Cositas que se pueden llegar a ver en tipografías como esta tienen que ver con, imaginémonos que vamos a generar
una línea base, todas las tipografías tienen una línea base. Sucede que cuando estamos ya en el terreno de lo muy pesado y quizás muy extendido hay que hacer truquitos, como lo que ustedes están viendo en la parte de abajo de la Y. Bueno, no la abajo, sino en lo que es justamente la línea base de la Y. Vean cómo la curvatura no necesariamente está cayendo sobre la línea base, sino se tiene que subir un poquito. Y esto es para que entre lo que es esa curvatura y lo que es la cola de la Y o el gancho inferior de la Y, pues haya suficiente espacio. Si lo hubiera dejado como la Y anterior, ese espacio hubiera sido mínimo, ya no se hubiera visto. Entonces son de esas cosas que uno tiene que estar como trabajando y detectando en la hechura tipográfica para compensar situaciones a las cuales de repente uno se enfrenta, ¿no? O por ejemplo, también veámoslo con el caso de una T contra una E, donde los trazos horizontales, digamos, si los superpusiéramos uno encima del otro, pues no van a ser iguales. Vean la transversal de la T, como en lo delgado, pues sí se parece a la transversal de la E, pero entre más grueso se hace, pues ya no tiene nada que ver. Aquí, de hecho, lo vamos a contrastar todavía más y fíjense cómo no se parece en lo absoluto, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que uno tiene que estar como más o menos trabajando y evidenciando. La idea no es que se vea bien los trazos entre sí, me refiero a que sean idénticos, sino que el sistema de letras como tal, en conjunto de letras, es el que se sienta de un mismo peso. Y otras cosas que suceden en este proyecto, digamos, fíjense en una evolución de este ONEC, como hacia el final pueden ver cómo la contraforma pues se pierde por completo, ¿no? Se desaparece. Entonces hay que hacer cositas como tener, sí, digamos, esta pool de letras como al inicio del sistema, pero también generar, digamos, como una alternativa, y de esa alternativa recuperar como esto otro, que es la rotura del trazo transversal que está hiriendo la letra en el interior, y pues de alguna forma la familia o el sistema se va a estructurar de esta manera. Los primeros 4 con la transversal y los siguientes 2 sin la transversal, como por justamente prevenir el hecho de que pueda haber emplastamientos y demás. Pues ese sería ya como el resultado final. Son esas cositas que este proyecto fue demandando y que lo vamos a ver no solo en esos caracteres, sino un montón más. Se van a ir haciendo como cambios. Todo lo que ustedes van viendo en verde son letras que tienen ajustes de lo que es el proceso normal y que se va como una especie de versión alternativa de los signos. Y otra cosa que pasó es que de estos maestros que tenía, sucede que en los pesos y variantes intermedias, ya no ese tanto peso como condensaciones intermedias, se ven cositas raras. Vean ahí la E o vean la S como justo en la parte del medio se ve extrañísimo los transversales. Entonces para eso pues, hay que romper, bueno, ahí lo indico tal cual, cuáles son las letras que evidentemente tienen como cosas extrañas, creo que sobre todo en la parte del medio. Entonces para eso, de los maestros que ya están precontrolados, pues, hay que romperlos y generar nuevas instancias como versiones maestras, y de esos maestros hacer ajustes como esto, como pequeñas correcciones, para que al final pues la letra se vaya a ver bastante bien. También tenía la intención de incluir itálicas, pero no itálicas solo la letra hecha así como oblicua, ¿no? Vean hasta cómo yo también la hago así para tratar de ser gráfico respecto a la explicación, sino que además incluir más bien como un dibujo distintivo para que la diacrisis entre lo romano y lo itálico, lo cursivo fuese muy evidente. Entonces vean la G que distinta, vean la E que diferente, vean dónde termina y dónde empieza ciertos rasgos de la B, o vean la cadencia de la R, o vean cómo la A, en lugar de tener una forma de ojo antiguo como la parte de arriba, pues tiene una A un poquito más rápida, por decirlo de cierta forma, en cuanto a su composición. Y pues esas son de esas cosas que uno tiene que ajustar. En este caso también las itálicas suelen ser un poquito más condensadas que las romanas, son cosas que aquí están incorporadas. De tal suerte que el sistema entre maestros e instancias de la romana es así, y entre las itálicas es así, y pues al final logramos, como les decía, las 48 variantes de este proyecto tipográfico, pues que son bastantes. Wow. Pero bueno, es un proyecto rico. Y bueno, de cada una, pues este es más o menos como el repertorio de caracteres. Todo lo que se ve en amarillo son como estas formas alternativas que se pueden mandar a llamar. Es decir, la T puede ser que no tenga un palito del lado izquierdo, sino también se corte esa continuidad del trazo horizontal. O vean el dibujo diferente de la G, por ejemplo, o no se diga de la Y,
son cosas que también se incluyeron en este proyecto tipográfico. Y así como eso, también se trasladó a las itálicas. Al final, bueno, aquí va unas muestras. A ver, les decía yo que me interesaba que esta tipografía se pareciera a las que ocupa Matt Wiley. No sé si las voy a ocupar un día, pero por lo menos para mí me sentía satisfecho de, ok, tengo algo que yo podría ocupar en un proyecto editorial, con un sabor muy latino, con un sabor muy propio, pero que me permite tener estos rangos. Y bueno, acá algunas otras muestras justamente de esta tipografía ya aplicada. Nunca había hecho un espécimen donde tuviera que generar un reloj o un nivel del elevador, y me gusta que la tipografía en este caso pues también funciona para un día un reloj pueda llegar a tener estas letras como tal. O algunos otros puntos de contacto ficticios donde justamente la tipografía pues está cubriendo, tomando pues ahí un protagonismo interesante. Y bueno, este es un segundo proyecto y nos podemos dar cuenta que el abordaje y el principio conceptual es totalmente diferente al anterior, que tenía que ver con algo más histórico. En este caso, pues es más bien como una especie de, pues sí, un concepto que uno quiere buscar a partir de ver otros referentes, en este caso del diseño editorial, de la tipografía que ocupan, de cómo la ocupan y eso cómo lo puedo yo resolver como productor de fuentes tipográficas, ¿no? Sí. Antes de pasar a otro proyecto, no sé si te gustaría abordar algo en específico, Sandra, de esto que vamos a ver. Sí, no, me encanta todo este proceso que nos has contado porque pues creo que queda muy claro pues esa parte, ¿no? Que vas generando desde la idea hasta ya los primeros esbozos y luego ir generando cada carácter, pero luego estos ajustes que nos muestras que hacen que pues uno se da cuenta, ¿no? De todo el trabajo que conlleva el diseño de una tipografía. En esta tipografía, ¿cuánto te tardaste para terminar o hacer todas estas 48 variantes? Es una extraordinaria pregunta. Me gustaría tener un registro de hora Pompi sentado. Pero, por ejemplo, a veces son proyectos que uno las trabaja, las deja, hace otras cosas, se va uno a trabajar o en lo que uno realmente lo deja. Hay que considerar que todo este tiempo yo también estaba trabajando en algunos otros lugares. Sí. Para ir directo en términos como de meses o años, esta la empecé por ahí del 2016. Ajá. Y la lanzamos en el 2018-19, si más no recuerdo. Ok. O sea, sí, por algunos añitos. 3 añitos por lo menos. Sí, y puede ser que estoy equivocado porque de repente se me deshacen las fechas, pero sí, por lo menos son esos 3 añitos. Creo que si visitamos el sitio de MyFonts y buscamos Galeana, ahí viene la fecha de lanzamiento y ahí nos podemos asegurar qué fecha tiene. Ahorita no me acuerdo, perdón. Ok, y entonces esta también, o sea, las 3 vamos a conseguirlas en MyFonts. Estas 2 primeras que les acabo de enseñar, okay, justo las distribuyo a través de Latinotype y ellos a su vez a través de MyFont definitivamente. Ok, no, es que está también, o sea, me encanta. Ya quiero así como que usarla en una revista. Estaría genial hoy. Sí, la verdad que sí, es que está, y además con estas aplicaciones, o sea, se ve muy bien el uso, ¿no? Que puede llegar a tener. O sea, esto que muestras, la verdad es que está muy, muy padre. Sí. Y bueno, tengo un tercer proyecto que lo que me interesaba era que vieran cómo a veces los antecedentes conceptuales y el proceso pueden ser distintos independientemente de que estemos trabajando en todos los casos con letras, y los resultados también van a ser evidentemente distintos, ¿no? Esta que viene, curiosamente, es la tipografía con la que vengo trabajando más tiempo atrás, pero también es la más recientemente lanzada. Se le metió mucho cariño y muchas horas de vuelo de diseñador. Entonces, si me das chance, sí, las comparto. Muchas gracias. Bueno, esta creo que ya también la conoces un poquito por algunas experiencias previas que hemos platicado, pero igual pues, vale la pena platicar porque es un proyecto muy interesante. Bastante. Se llama Libretto, que es una familia tipográfica creada como para generar autoedición. Esta justamente fue una tipografía que se empezó a abordar la parte conceptual en agosto de 2013, justamente estudiando la maestría. Hay una materia que se trató de
como una fuente que satisfaciera una necesidad específica o un problema a resolver. Y por alguna razón a mí me inquietaba el hecho de que los guiones tanto cinematográficos como teatrales, eventualmente se acotó a teatrales, se hicieran con un estilo tipográfico muy específico, y me parecía quizás pertinente que a lo mejor podíamos traer alguna tipografía que ayudara a resolver ese problema. Pero a veces pasa que cuando desarrollas una tipografía no solo resuelve ese problema, sino puede ayudar a resolver algunos otros. Eso ya dependerá totalmente de quien la usa. En ese sentido, pues para tratar como de darles un poquito de antecedente, aquí podemos ver cómo es justamente un guión teatral. Tiene una composición pues, donde normalmente la diacrisis ayuda a determinar dónde está el acto, dónde es que está o aparece un personaje. A veces se pone entre paréntesis ciertas acciones o ciertas como acotaciones que nos ayudan a determinar lo que va a hacer o lo que está pensando o lo que hay alrededor de este personaje, el contexto. Y en ese caso, pues como hay, digamos, un antecedente a la computadora que es la máquina de escribir, que fue donde se estipularon muchas de las reglas de cómo hacer estas cosas, pues la tradición de la máquina de escribir dictaba que se ocuparan tipografías como Courier, o en este caso Courier New, que están a veces instaladas en el ordenador y que el dramaturgo no tiene más que buscarla en su Word o el programa que esté ocupando, la encuentra, cualquiera de las variantes de Courier o alguna otra que pueda ser de estilo tipo mecanográfico, y la coloca. El tema es que a mí siempre me pareció que este tipo de letra pues, es como algo muy mecánico, y sí, porque antecede o viene de la máquina de escribir. Pero yo siento que como que el teatro en realidad es algo muchísimo más humano. Hay emociones que se envuelven, hay situaciones humanas que están en todo el tiempo a flor de piel, y en consecuencia me parece que la letra debe de, no forzosamente transmitir, pero debería de hacer honor a esta situación en vez de digamos, estructurarla dentro de algo mecánico. Al final resultó de todo el proceso que tenía que encontrar un punto medio, pero bueno, creo que ahorita iremos llegando. Y algo que también a mí me llamaba la atención de esta situación es que este estilo normalmente lo que provoca es como una ruptura de la textura. Si aquí ustedes lo llegan a ver haciendo chinitos sus ojos, así como que entre se dejan ver las letras y se vuelven mancha, van a ver que se van a ver como muchas zonas blancas, que son normales porque hay ciertas letras que, como en el caso de la I, que tiene mucha contraforma al interior, o los espacios puede ser que a veces caigan uno encima de otro y se ven ciertas líneas, y entonces la textura del texto, valga la redundancia porque proceden de la misma etimología, la textura del texto se rompe. Y me parecía que hay otros ejemplos de letras o tipografías que no te provocan eso y que por el contrario te permiten tener una mejor legibilidad. Además de eso, pues también me pareció importante o resultó interesante encontrar como antecedentes, digamos, técnicos digamos, qué sucede con las letras al momento de reproducirse en distintas situaciones. Hay que considerar que muchos de estos libretos, pues lo que termina pasando es que una vez que se construyen, se manda a alguien a que le saque copias o que se imprima en la casa, en la primera impresora que tenga uno aquí al lado, y se van a dar situaciones donde las letras se van a alterar, ¿no? En este caso estamos ocupando Gandhi solo como para poder ejemplificar cositas que suceden, que Gandhi es una tipografía muy bien pensada y muy bien creada para situaciones editoriales, pero tiene un poquito de contraste. El contraste es cuando el grueso y el fino de la letra pues justamente tiene un tanto grado de diferencia de peso, y quería justamente ver con una tipografía tradicional qué sucedía en situaciones de estrés tipográfico, ¿no? Entonces ahí se ve lo que pasa en una impresora láser, una inyección de tinta o en una fotocopia, y vean cómo hay ciertas zonas, sobre todo la parte del gas se pierde. Entonces este tipo de cosas fue información que ayudó a tomar decisiones estratégicas de qué es lo que debía contener esta letra. Caso concreto, intentar que el contraste no fuera muy marcado, porque pues justamente las letras con mucho contraste pueden tener estos problemas. También había algo que valía la pena recuperar, y que eso lo constaté después haciendo investigación con usuarios, que es estas formas de las lágrimas y estas terminaciones redonditas. Es algo muy común en el ojo del dramaturgo y había que recuperarla.
Y por último, y no menos importante, y que creo que también es una característica que vamos a ver muy ubicua en el libreto, tiene que ver con estas trampas de tinta. Estudié un poquito el caso de la tipografía Bell Centennial, diseñada por Matthew Carter, principalmente pensada para directorios telefónicos, y los directorios telefónicos ocupaban un papel de mucha capilaridad, es decir, que la tinta se absorbe bastante y se puede llegar a expandir y demás. Entonces, para prevenir situaciones donde la letra se expande, pues justamente tiene estas trampas, de tal suerte que cuando se expande la forma, pues termina viéndose bien, aunque cuando no se expande y la vemos en la máquina, tiene estos rasgos que parecerían más un rasgo estilístico y pueden servir como rasgo estilístico, pero más bien es un truquito que hay detrás, ¿no? Aquí vamos a ver también los primeros esbozos. En mi cabeza tenía que encontrar un punto medio entre lo humano y lo mecánico, entre los globitos y los no globitos. La verdad es que ahorita desecharía estos bocetos porque no son para nada relacionados con lo que quedó al final, pero vaya, uno está aprendiendo a aflojar la mano, a ver qué cosas suceden. Y sí creo que hay cositas, sobre todo a nivel estructural, que vamos a ver aquí, que sí que terminaron apareciendo en la tipografía, ¿no? Hay varias etapas, intentaré irme rápido, pero tiene que ver con momentos concretos del desarrollo tipográfico. Esta primera etapa se suscitó estando en la maestría y más o menos esta es la apariencia que tiene la tipografía en su principio. Ahorita la veo y digo, qué horror, pero porque ya la puedo ver años después donde ya la terminé de refinar y sí veo estos errores que puedo llegar a encontrar. Pero vamos a ver cositas como lo de las trampas de tintas. No requerían algo tan marcado como Bell Centennial, pero tenía que aparecer después de estar haciendo ciertas pruebas. Fui detectando qué tanto debía de existir esas trampas. Y a mí lo importante es que en ese momento no pareciera una letra mecanográfica, sino que fuera algo totalmente diferente. Entonces me interesaba mucho que las aperturas fueran muy, 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 muy amplias. Vean el caso del libreto contra las otras dos, que esas aperturas se cierran bastante. Y algo que también me parecía importante es que la letra ya en un flujo no le pasara lo de Courier, que hay estos cortes en la textura. Aquí vamos a ver ya más o menos como los caracteres que quedaron en esa primera etapa. Luego la dejé descansar, pasaron varios años, llegó el 2000, si mal no recuerdo, 15 o 16. Vino la segunda etapa donde entré a un seminario de titulación. Por ahí una foto de los colegas que estábamos en el seminario, pero no la voy a poner por protección de mis colegas. ahí luego la podré platicar más en corto. Okay. Y digamos, esto es el estado en el que estaba en 2013 contra la experiencia de ese seminario, que hubo un montón de gente opinando, oye, ¿cómo ves si haces esto? ¿Cómo ves si pasa esto otro? Y algo que me ayudó mucho es a entender que a pesar de que la letra podía no tener un monoespaciado, sino tuviera un espaciado proporcional, es decir, que la I tuviera un ancho diferente a la M, que seguramente va a ser más grande, o la W, que es seguramente más grande, y eso va a ayudar a que la textura se viera rica y uniforme. Sí tenía que hacer un esfuerzo para todavía regresarme un poquito al mundo de los dramaturgos, y en ese sentido, fíjense cómo el globito de la parte inicial o el remate se parece más a lo que veríamos en una tipografía mecanográfica, aunque no sea una tipografía mecanográfica, es solo como recuperar esos rasgos y meterlos por acá. Y algo que también pasó en este momento es que, bueno, las tipografías que se ocupan para justamente el escenario desktop, pues normalmente vienen de A4, la Irregular Bold y Bold Italic, entonces la mía tenía que tener varios pesos, pero pues como que ya traía la experiencia en este momento de fondue, todavía no de Galeana, pero de fondue, y dije, pues vámonos como niño en tobogán y vamos a meterle varios pesos y de esos pesos interpolar un montón. Miren, aquí es muy contrario a lo que yo decía, que prefiero tener como menos pesos, pero en este momento todavía mi concepción mental no estaba aterrizada en esta situación, y fíjense cómo hay un montón de variantes, ¿no? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, creo que eran 10. Si mal no recuerdo, estoy seguro si han sido las totales, pero más o menos así andaba. Y esto se controlaba con 3 maestros. El archivo incluía estos 3 pesos y esos 3 pesos se iba manejando todo. Aquí más o menos un documento de cómo se ve ya impresa. Con esto fue con lo que me titulé, un poquito del espécimen. Aquí hay un error de visualización. Pero luego llegó una etapa 3, que fue donde dije, a ver, aunque ahí pasó por un seminario, no lo he terminado, llevo ya varios años metidas en el baúl. Estamos hablando, aquí fue 2016, y esto que les voy a presentar a continuación fue por el 2022-23, post pandemia. Entonces todo el tiempo que pasó,
para regresar a esta tipografía, pues fue bastante particular. Bastante. Bastante tiempo. Y en este momento había yo trabajado ya en un estudio que se llama Enigma, un estudio premiado de tipografía y de diseño de marca que está en Puebla. Ahí trabajé algunos años, como unos buenos años, casi lo equivalente a la primaria de un niño. Trabajé aquí y tuve experiencia de desarrollar el proyecto de Bitso, de Indivisa. De Indivisa fui parte de la creación, pero me permitió aprender un montón. También lo mismo de GMX. Y a la par, pues ya traía el desarrollo de Galeano y de Fondue. Pues dije, eso tengo que de alguna manera trasladar esa experiencia a terminar de refinar libreto. Y además en el proceso había encontrado algunas muestras de tipografías mecanográficas, pero que tienen itálicas, y dije, le hace falta también eso a libreto. Aquí vamos a ver algunos primeros esbozos justamente de esa itálica. Y bueno, pues ya lo que sucedió después fue pasar de estos pesos que eran, les digo, casi 10, o creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 10, pero 5 romanas y 5 itálicas. Es decir, la cantidad de pesos fue menor, pero agregué el tema de las itálicas y eso ya me logró tener una familia donde las contrastes de pesos son evidentes, pero que también tenemos la diacrisis afortunada de mandar a llamarla itálica. Aquí miren 3 momentos de la tipografía. También aprendí cómo los diacríticos son sumamente importantes, trabajarlos, cuidarlos y evidenciarlos. Ahorita lo estamos viendo en tamaño grande, pero esta tipografía está pensada para puntajes de 11, 12 puntos, entonces la viruría de la ñ tiene que ser muy obvia, muy evidente. O vamos a ver cosas que pasaron también, por ejemplo, en el caso de la A, y vean cómo es como si hubieran agarrado plastilina, y en el primer caso todavía tiene sus chipotes y unas cosas salidas por todos lados, y al final ya está más en forma, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver ya no tanto los maestros, sino 2 archivos, cada uno controlando a 3 maestros de la romana y 3 maestros de la itálica, con todo el enorme repertorio de caracteres. Más o menos la tipografía cuenta con esta cantidad de signos, 7,720 en su total, si sumamos los 772 de cada variante. Y pues aquí podemos ver un poquito rápido algo de espécimen aplicado, por ejemplo, en contexto real, o en situaciones que les decía, aunque uno la diseña y la piensa para un caso concreto, en este caso como para crear guiones teatrales, pues resulta que también puedes llegar a ocuparla si tienes la pericia y la visión, llevarla como a otros escenarios que no son los que estaban considerados originalmente, como por ejemplo logotipos o qué sé yo, ¿no? Y más o menos ese es como el repertorio de cosas que se suscitaron en este proyecto, que si se fijan, pues también le antecede cuestiones conceptuales bien diferentes a los otros 2, y son de esas cosas en las cuales los diseñadores tipográficos o tipógrafos, pues nos tenemos que de repente ñoñar y clavar como para llegar a ciertas situaciones. Oye. Wow. Así, Sandra, ¿cómo ves? No, pues ya sí fue como que un súper trabajo, ¿no? Ya habíamos visto bastante trabajo en los otros 2, y fue así como que ya mucho más, ¿no? O sea, más tiempo y más caracteres, más variantes. Y más maduro aparte uno, ya varios años. Entonces uno madura la visión, el pensamiento, la herramienta, entonces termina tomando unas decisiones diferentes a las que estaban originalmente consideradas. Exacto. Oye, pero además también obtuviste un premio, o sea, te reconocieron por esta tipografía, ¿no? Eso ya no lo mencionaste en algún... Oye, sí es cierto. Sí, hubo... Mira, déjame, me acuerdo bien porque no la quiero redar. Seguramente puedo estarme equivocando, pero hubo un evento que se llamaba Tipos en Acción en Granada, España. Esto, si mal no recuerdo, fue 2013-2014, y se convocó a como varias personas que decidiéramos participar, colocar nuestras fuentes, y en este caso esta fue elegida y además fue galardonada con el primer lugar. Pero fue, digamos, como la primera etapa cuando solamente tenía los caracteres como más básicos y una sola variante. Estaría bueno ponerla otra vez a prueba en algún premio ahora que ya está completa. A ver qué pasa y a ver si el hecho de que esté más madura y como con más herramientas, con suerte, y pues tiene algunos otros galardones. Exacto, seguramente sí, porque pues sí, ya como mostraste,
tiene sus diferencias con esa primera etapa. Como bien dices, ya está más madura con una visión diferente sobre su aplicación, ¿no? Y el detalle, como bien decías, de las terminaciones, todo esto que le da, pues también una mejor usabilidad ya pues en cualquier diseño, ¿no? Tanto en la parte editorial, el libreto, como bien mencionabas hace un momento, que puede ser también pues para identidad, para empaque, etcétera, ¿no? Exactamente, tal cual. Lo has apuntado bastante bien, Sandra. Gracias. Oye, ¿y cuáles fueron los desafíos? Bueno, ya nos has contado, ¿verdad? Un poquito en cada una, pero ¿cuáles fueron tus desafíos pues más importantes al diseñar estas tipografías? A mí me parece que tiene que ver con ir adquiriendo el- el- la noción, pero más allá de la noción, creo que hay cierta información que se quedó desde las primeras materias en maestría, pero hay algo creo que he aprendido de los años haciendo esto que tiene que ver con, se requieren horas de vuelo, no va a salir bien o bien pulido, como por ejemplo se puede ver en el libreto, creo que el libreto lo evidencia muy bien, a la primera, y se requiere de estar acompañado de otras personas, ¿no? En todo momento. Entonces, por ejemplo, para mí la experiencia de haber trabajado en Enigma fue bastante afortunada porque pues, tuve a colegas con un conocimiento ya muy amplio y muy profundo. Isaías Laiz, en este caso, es una persona que es muy reconocida en el ámbito de la tipografía en el país y que tan solo estar trabajando con él al lado y teniendo retroalimentaciones y demás, pues iba ayudando a que la cabeza y el ojo se fuera puliendo. Entonces creo que el reto principal tiene que ver con abrir la mente y el ojo a encontrar, identificar dónde está el error. Siempre va a haber error, siempre se puede mejorar, pero la perspicacia de identificar dónde y cómo mejorarla creo que justamente es el reto para que una tipografía al final logre salir bien y sea una buena propuesta y un proyecto bien resuelto. Ok, es importante también esta parte de saber escuchar, ¿no? O sea, esta también, como bien dices, la retroalimentación que has tenido tanto en aquel seminario que ya mencionabas, como también ahí pues en esta agencia, ¿no? En este estudio Enigma, en donde, porque de pronto a lo mejor hay quienes, no me gusta que me estén diciendo que me equivoqué, o verdad, y pues eso, a final de cuentas, es crecimiento, ¿no? Claro. Y más en una actividad como el diseño, que es una actividad en esencia social. Entonces hay que abrirse a escuchar la opinión de otros, sobre todo de quienes tienen recorrido y experiencia. Es importante tener el oído y el ojo abierto a su retroalimentación, claro. Claro, así es. Y bueno, dentro de todos estos proyectos, ¿verdad? Que tú has estado trabajando, pues estuviste con otros a la par, como bien mencionas, ¿verdad? O sea, no fue solamente como que ya estoy en este y solo en este, no, tienes que estar, o sea, no es como que estás concentrado en un solo concepto, Claro. en varios a la vez, ¿no? Ujú. Sí, eso siempre ha sido un reto, porque exige tiempo. O sea, además de estar haciendo el trabajo de donde uno es contratado, he tenido la fortuna de haber sido o he sido empleado de varias empresas a lo largo de los años, prácticamente desde que estaba en la carrera. Es una enorme fortuna y nunca he dejado de trabajar, digamos, como empleado en algunas entidades, pero a la par, pues yo en mis tiempos libres, en las tardes, pues a lo mejor no podría ir a convivir con algún colega, algún amigo, familiar, porque tengo que realizar este proyecto, pues estoy en la maestría y demás. Ahí siempre se ha estado como presente esa dualidad de estar pensando en los proyectos que hay que resolver desde donde uno trabaja, más estos otros proyectos que a uno le apasiona, le interesa llevar a fin de puerto, ¿no? Sí, sí es alguna constante por ahí. Un súper trabajo, estar pues dedicado al diseño tipográfico y que es importante que se le dé ese valor, ¿no? A la tipografía por todo lo que conlleva el crear todas estas familias, estas variantes, estos caracteres, ¿no?
Sí, y digo, esto que apuntas es bastante padre porque se puede prestar para extender el hilo mucho, pero además de darle el valor por el trabajo que hay detrás, yo creo que también hay que darle el valor por la utilidad que puede tener en proyectos determinados, ¿no? No es lo mismo una tipografía que esté hecha a medias, donde no trae un diacrítico adecuado o donde no trae variantes de carácter que te permiten resolver un problema en concreto, unas tablas de información o un llamado a pie de página con un número superíndice correctamente bien colocado. Eso lo suelen tener tipografías que están bien pensadas, bien producidas, que hay detrás es un proceso. Y eso también es lo que está padre valorar, no solo lo que hizo el tipógrafo, sino el beneficio que le puede dar al proyecto en el que estés trabajando. Aquí creo que también vale la pena acotar, Sandra, que aunque mucho de mi trabajo que he expuesto tiene que ver con tipografía, yo soy diseñador de origen, de carrera, y no lo he dejado de ser. Actualmente donde también trabajo, mi trabajo tiene que ver más bien con diseñador, y eso sirve porque ayuda a uno a entender cómo la letra pues te sirve para lo que estás haciendo y ir alimentando las dos partes, ¿no? Hacer mejores letras para hacer mejor diseño y hacer mejor diseño con mejores letras se va ahí como nutriendo solito. Es cierto, vas complementando, ¿no? Esa visión. Y sí, es verdad, como tú bien dices, que realmente la tipografía esté proyectada con esa perspectiva de uso, ¿no? Se va a aplicar aquí, se va a aplicar allá. Es importante tomar en cuenta estos detalles o estos caracteres. Creo que eso es fundamental en este trabajo, ¿no? En esta creación. Uh-huh. Oye, y bueno, hablando precisamente también de esta parte, ¿actualmente tú consideras que hay algún reto en específico que el diseño tipográfico enfrente? O sea, por ejemplo, a partir de la tecnología, de los escenarios que enfrentamos ahora en cuanto a, pues, las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial, etcétera. Así también, bueno, pues el hecho de pues el que se obtengan las licencias como debe de ser, etcétera, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Sí, pues sí, hay un montón de cosas que creo que son un montón de aristas involucrándose en esta parte. Trataré de decir las primeras que me vienen a la mente. Desde luego que la parte de las innovaciones tecnológicas influyen enormemente. La tipografía está estrechamente ligada con las innovaciones tecnológicas y hay tres momentos muy claros de la misma. Ahorita que podríamos decir que la letra pasó de ser de plomo a fotocomposición y de fotocomposición a las décadas que llevamos en el escenario digital, como cualquier otro problema de diseño, pues está teniendo como unos involucramientos de la parte tecnológica, pero no creo que le pase, por lo menos hasta ahorita no lo he detectado, como situaciones tan complejas y tan graves a partir de la introducción de la inteligencia artificial, como pasa con la creación de otros contenidos visuales o gráficos, ¿no? Algo sucede, creo que tiene que ver con cómo opera la inteligencia artificial, no lo sé, no soy especialista en el tema, pero lo que sí puedo lograr ubicar es que no hay una inteligencia artificial al momento que haga lo que hace el diseñador de letras, pero sí la inteligencia artificial puede ayudar mucho a, por ejemplo, resolver algún problema del font mastering, que es como la parte de ingeniería o lo que está detrás de las archivos tipográficos para que corran y operen bien y funcionen adecuadamente. Hay una parte de inteligencia artificial que abona mucho a que alguna cuestión que no está uno logrando se logre resolver. Desde luego siempre va a ser bueno el criterio de un especialista en estas áreas, pero sí te puedo decir que eso es por lo menos una de las partes que a mí en lo personal me ha ayudado a resolver muy rápidamente la inteligencia artificial. Otra cosa que creo que está pasando mucho, y eso no tiene tanto que ver directamente con tecnología, aunque sí, venimos hablando décadas de la democratización del conocimiento como una consecuencia de la tecnología, y es cierto, antes eran personas muy específicas y muy concretas las que podían trabajar en esto. Ahorita la verdad es que cualquiera que tengamos un ordenador, un software,
podemos por lo menos intentar hacerlo. También desde luego se requiere el conocimiento y eso ha permitido que haya un montón de personas entusiastas interesados en entrar en este tema. Pero eso también creo que lo que ha suscitado es que hay muchas personas que desde luego trabajan con entusiasmo en esta parte, pero no llegan a un punto de especialización profunda y demás. Y le pasa lo que le ha pasado a muchas otras como carreras y a muchas otras profesiones que tiene que ver con, como cualquiera tiene el acceso a hacerlo, puede ser que haya personas que lo están haciendo muy bien, como puede ser que haya personas que estén careciendo de aquello que les puede, digamos, determinar hacerlo correctamente. Y eso también creo que ha provocado que la misma disciplina o, no voy a decir industria porque creo que no existe una industria, por lo menos en México como tal, tan bien formada como quizás en otros países, pero poder usar la palabra industria en términos de estas personas que se juntan para trabajar en esto, pues creo que está como muy variable, muy variante, muy como que le falta todavía cimentarse más porque está muy lleno de personas con mucho entusiasmo por hacer este trabajo, pero que a lo mejor no lo llevan a fin de puerto. Y hay personas que lo hacen a rajatabla y hasta las últimas consecuencias, pero como dispersados todos por ahí, ¿no? Puede ser que tenga un lente equivocado, pero es la impresión que a mí me figura, que creo que se suscita ahorita concretamente en este momento de la tipografía, insisto, en México. Tienes razón, es que luego también a lo mejor estas facilidades que dan estas herramientas pueden generar menos tolerancia también a la frustración, ¿no? El hecho de que dices, ay, es que esto me lo hace muy rápido y acá pues no puedo hacer, o sea, quieren como a lo mejor la rapidez, la inmediatez y hay pues procesos que conllevan un buen tiempo, ¿no? Desde luego, sí. Eso es importante y sí. No quiero dejarlo eso colocado en un tema generacional. A mí me parece que todas las generaciones han tenido a su medida que encontrar cómo usar la frustración como aliada o como enemiga. Eso me parece que es indudable en cualquier generación. Vale la pena solo ponerlo como en la mesa, como, bueno, de qué lado queremos estar, como la frustración aliada o enemiga, para que nuestros procesos se hagan bien, mejor, nos volvamos mejores profesionales. Creo que cuando uno lidia con la frustración es más fácil que uno alcance a ir logrando una mejor calidad de trabajo, ¿no? Exacto, así es lo que pues va haciendo también que los proyectos uno sea más crítico, ¿no? Y que busques, como tú bien dices, la calidad en cada uno, ¿no? Claro. Así es. Oye, ¿y qué herramientas o softwares recomiendas para el diseño de la tipografía? Yo concretamente he trabajado con dos, una que se llama PhoneLab y una que se llama Glyphs. Hay desde luego muchas más. Al final con la que me he acomodado mejor es con Glyphs. También he trabajado con RoboFont. RoboFont trabajé algunos proyectos justamente en Enigma, ahí donde conocí RoboFont. Insisto, me he guiado yo mejor con Glyphs, que es un software. El único inconveniente que tiene es que solamente lo puedes instalar en el sistema operativo Macintosh. Pero me he hallado muy bien porque te da como... Es un software muy sencillo y que te permite concentrarte en aquello que para mí es lo importante, que es en el ojo impreso, en el ojo del gráfico, pero que a la vez también te permite no perder de vista la parte técnica y programática de la tipografía, que es, como te decía yo hace rato, un componente importante porque es lo que te permite que la letra se vea en tu computadora y en tus softwares y demás. Esos son dos de los... Ese es el programa que más ocupo. También ocupo algunos otros complementos que vale la pena apuntalar. Para Glyphs hay un plugin que se llama RMX Tool que te ayuda a hacer que las versalitas, hacer las versiones de los números superíndices y subíndice con cierta velocidad. Hay otros que hacen lo mismo que también considero que son muy buenos. Uno se llama UFO Stretch, que es un software independiente donde tú pones la tipografía y por medio de ciertas instrucciones te permite justamente hacer variantes
como te digo, las versalitas, que es la versión, digamos, pequeña de, por ejemplo, las mayúsculas, entre algún otro tipo de cosas. Desde luego que no es automático, después de eso hay que hacer ajustitos y demás, como en todo, pero vaya, te agiliza muchos procesos. Y ahorita también, por ejemplo, para hacer kerning, que es cuando haces ajustes de espacio entre caracteres que son complicados. Imagínate una A y una T que pues con el espaciado normal pues se van a ver muy amplios. Entonces el kerning tiene que ver con ajustar ese espacio entre esos dos pares, pero multiplícalo por la cantidad de permutaciones que se da en combinación de todos los caracteres, un montón. Pues hay softwares que también te ayudan a agilizarlo. Uno que recuerdo mucho y lo terminé de usar hasta hace un par de años, se llama Metrix Machine, pero ahorita también hay algunos plugins para el programa Glyphs que ocupo que te agiliza mucho ese proceso. En fin, son como algunos de los otros, ¿no? Desde luego que también para mí la herramienta fundamental es un cuaderno, un buen lápiz. Parece cliché, pero les mostraba los bocetos. A mí me gusta mucho bocetar antes de llevarlo a máquina porque los bocetos puedes alcanzar a detectar bastantes opciones. Y en ese sentido, pues comprarse un buen cuaderno con un buen tipo de papel y un buen lápiz que te ayude a que no se vaya a manchar muy rápidamente el dedo, lo que sea, y trabajar muy, muy limpiamente. Son de esas cosas que hay que tener. También, por ejemplo, en algún momento me hice de un iPad, software que ocupo ahí, la suite Affinity o el Procreate, donde hago muchos bocetos y los ocupo en una etapa como de antecedente o cuando tengo que explorar alguna idea de tipografía, ahí mismo lo hago. Como cualquier herramienta es importante tenerla. Entre más herramientas tengas, va a ser más fácil que resuelvas el problema, pero la herramienta no lo es todo. También es importante la experiencia del diseñador y el ojo crítico que puedas tener para saber qué herramienta ocupar en determinado momento y sacarle la utilidad necesaria, ¿no? Excelente, sí, así es. O sea, todas las herramientas, como bien dices, desde lo análogo hasta lo digital, ¿no? Y el ser también, tener muy buena observación de los detalles. Oye, ¿y cuáles han sido tus mayores satisfacciones? Ah, qué pregunta tan difícil. La verdad no te voy a mentir que cuando un proyecto lo logras ver implementado en ciertas situaciones, cuando lo ves que cobras vida, hay una sensación bastante como agradable, ¿no? Porque no sé cómo expresarlo y creo que hasta a veces los psicólogos y los filósofos hablan mucho a profundidad de esto y tienen sus propios conceptos para esto que voy a intentar decir, pero esta idea de que de la mano y de la mente de uno salgan ciertas cosas y que tengan utilidad, la verdad es que es una satisfacción bastante importante. En ese sentido, pues bueno, no solo a nivel tipográfico, sino varios de los proyectos que he desarrollado en las distintas empresas en las que he trabajado, o los mismos proyectos que también he hecho yo por cuenta propia, pues me satisface mucho cuando los veo aplicados y utilizados en ciertas situaciones, ¿no? Ahorita, por ejemplo, para llegar al caso más reciente, trabajo yo en una posición directiva en Trooper, que es esta empresa de herramientas. Ahí trabajo en una posición directiva de diseño, pero todavía tengo oportunidad de diseñar afortunadamente ahí. Y estoy desarrollando una tipografía especial para la marca y sus marcas. Todavía no sale a la luz, es todavía un proyecto que está en etapas beta, se le dice internamente, pero ya las veo aplicado se las pasé a equipos de diseño específicos, ya la están ocupando para puntos de contacto y mensajes al interior de la empresa y ya la están usando para desarrollar algunos loguitos y demás. Y está bien padre ver eso, ver algo que uno tenía en un papel o en una máquina y que de repente ya lo estás viendo cómo lo implementan otras personas, le sacan jugo, le sacan provecho. Pues la verdad es que eso siempre es una satisfacción como que no termina de cansar. A mí por lo menos siempre me gusta eso, como algo que tenía yo puesto enfrente en mi papel o en pantalla, ahora se vuelve parte de algo más grande y está ayudando a que sea algo más grande, pues vaya cobrando forma, ¿no?
Eso es un poquito lo que te podría responder, pero sí que es una pregunta bien difícil, no te lo voy a negar. No, pero claro que qué bonito, ¿no? Como bien dices, o sea, todo el trabajo, todo eso que tú creaste, que ya se ve aplicado. Y me imagino también que, bueno, de pronto a lo mejor verlo de alguna manera que no te habías imaginado que lo iban a aplicar, ¿no? Y dices, mira, también funciona muy bien. Sí, total cual. Y por ejemplo, hay una situación en la que puedo también platicarte de esto que estoy vivenciando en este momento. Hay una especie de información que se está poniendo abajo de unos gatos hidráulicos, pero esa información hecha con esta tipografía que te digo estoy creando, pasa como por un proceso de unos moldes muy particular que tampoco tengo chance de platicarlo lo suficiente porque no conozco a profundidad este proceso, pero lo que quiero llegar es, quedan las letras ahí impresas por medio de este proceso en estos gatos hidráulicos. Y en algún momento un colega sacó y me dijo, oye, está funcionando, pero ¿cómo le podemos hacer para que, voy a decir cualquier cosa, esta T que viene al final de la medida, hay una medida 8T, lo que sea que eso signifique, fíjate cómo la T en este escenario no se ve del todo bien. Es una T que yo diseñé para que se viera bien en editorial y se viera bien en empaque, pero los equipos la están ocupando ya en estas otras situaciones. Y ahí también es una sensación interesante, satisfactoria de cómo le encontraron utilidad, que la están estirando a más no poder a otras situaciones en las que uno no los había considerado. Bueno, ahora mi responsabilidad es agregarle elementos y cosas a esta tipografía para que también pueda ser utilizable en esta situación, que era algo que originalmente no tenía yo considerado. Pero ahí es una mezcla de emociones curiosa, ¿no? Por un lado es, híjole, qué padre que ya la estén ocupando y lo están ocupando hasta en cosas para las cuales no estaban diseñados. Y qué responsabilidad pensar que ahora también tengo que hacer los ajustes pertinentes para que se ocupe bien en esas situaciones que son adicionales a las que uno las tenía originalmente consideradas. Ahí son cosas que pasan padres. Qué padre, sí, porque además también en este proceso de aplicación, tú estás viendo pues estas cuestiones, estos detalles que todavía la perfeccionas más, ¿no? Así es, afortunadamente como todavía está en estado beta y pues todavía no la hemos visto al full ocupada, es un momento perfecto de contención en el que hey, todavía no saque nada, hay que arreglar cosas, esto que está saliendo y pues a ver qué sucederá espero en unos meses donde ya tengamos noticias de su lanzamiento oficial dentro de la marca y viéndola aplicada en puntos de contacto. Excelente, luego nos la presentas ya cuando se pueda, ¿verdad? Con gusto, claro. Muchas gracias, Jorge. Oye, pues estamos llegando ya al final de nuestra entrevista, que ha estado muy interesante todos estos pues detalles que nos has mostrado de tu trabajo, de este proceso creativo, de ese tiempo y cada detalle que has estado trabajando en tus tipografías. Y pues para cerrar me gustaría preguntarte qué consejo le darías a la audiencia, a la gente que quiere diseñar tipografía, qué deberían saber o qué deberían hacer, ¿no? Si quisieran dedicarse a esto. Creo que esa pregunta es la más difícil de todas, Sandra, pero con gusto la intentamos responder. Sobre todo creo que desde la experiencia personal, cada quien tiene su propia visión y recorrido de vida que nos ayuda a determinar cómo me hubiera ahorrado. Desde ahí lo voy a responder, qué hubiera hecho yo para llegar a ciertas situaciones antes o evitarme ciertas cosas. El primer consejo es que hay que tener un montón de paciencia. Es un tipo de trabajo que te exige ser muy paciente. Si se dieron cuenta, es mucho tiempo involucrado y dejarlo descansar y recuperarlo. Y ahorita le estoy platicando solo la parte como operativa, hecha y derecha de hacer las letras, pero también si uno desarrolla proyectos para entidades o marcas, cosa que también he tenido oportunidad de hacer ya, tanto en la experiencia previa en la que estuve en Enigma como ahorita concretamente en Trooper, hay que tener paciencia para las partes administrativas, para la negociación con cliente, con usuarios, para tomar como nota de todo lo que uno va ubicando y
meter una cóctel que salga en una estrategia y esa estrategia se traduzca ya en un proyecto formal hecho y derecho, se requiere muchísima paciencia. Paciencia con uno mismo, porque a veces se frustra uno de que las cosas, voy a decir cualquier cosa porque me pasa seguido. Hay días que digo, esta tarde me voy a sentar y voy a sacar todas las minúsculas. ¿Cuál? Nomás saqué 2. Híjole, hay que tener mucha paciencia con uno mismo. Bueno, pues estabas clavado en lograr que se vieran lo suficientemente estos 2 caracteres. Seguramente el día de mañana saldrán otros 20 o 30 o 5, lo que sea. Hay que ser muy paciente con uno mismo. Eso como por un lado. Y lo segundo creo que también tiene que ver con, si hay un interés en esto, hay que tratar de meterse lo más temprano posible para ubicar si realmente a uno le gusta, si a uno le agrada. Entre más tiempo o pronto se meta uno, más fácilmente va a identificarse si es el camino correcto. Y si no, también más fácilmente uno puede decir, sabes que no va y lo voy a otra cosa. Como les mostraba cosas de mucho tiempo, la verdad es que el tiempo es muy valioso en esto y en consecuencia, por eso les digo, cuanto más rápido se pongan a trabajar en esto, más rápidamente van a definir si realmente es algo que les agrada, que les apasiona, con el cual quieren extender la liga, o no, vuelta a la página y vámonos a otra cosa. Yo creo que serían las 2 cosas a manera de resumen que más rápidamente les podría decir, pero desde luego que hay historias para contar y para tirar para arriba que pueden ayudar a aconsejar todavía más. Eso, pues muy importante todo esto que mencionas, ¿verdad? Esto de la paciencia, ¿no? Es algo fundamental, y pues la preparación constante, como tú has estado, ¿no? Desde siempre en esa preparación, en esa práctica para también lograr la experiencia que se requiere para llegar a un proyecto óptimo, ¿no? Muchas gracias por la consideración. Sí, es importante eso que apuntas y que pues reúne un poquito lo que platicaba, desde luego. Ojalá y le sirva a los consejos a quien tiene el interés. Seguro que sí, Jorge. Estoy muy segura que les va a servir todo esto que les has contado, toda esta pues trabajo, experiencia, ¿no? Que has logrado en este tiempo y que seguramente pues seguirá, ¿no? Ya después veremos todos tus otros proyectos, pero la verdad es que muy importante, muy interesante todo lo que nos compartes y te lo agradezco mucho que lo compartas con la audiencia de Hola, Todo es Diseño. Mil gracias también nuevamente por estar acá y pues nada, esperando que pues continuemos en esta comunicación constante para próximas entrevistas. Ojalá y sea de mucha utilidad para tu audiencia, y pues me va a dar gusto también ser parte de la colección de contenidos que tienes en tu canal. Va a ser de esas otras estrellitas o satisfacciones que me llevo a la cabeza y al portafolio y al corazón. Entonces muchísimas gracias por haberme invitado. Fue un honor y un placer estar contigo. Muchas gracias, un honor también para mí que estés acá compartiendo tu conocimiento, tu experiencia, y pues sí, seguramente va a ser uno de los videos ahí que van a estar visitando constantemente la audiencia. El like todos entonces, por favor, al video. Exactamente, ya de una vez denle like, suscríbanse, y todo. Ya la promoción completa. De una vez. De una vez, y busquen también las fuentes tipográficas de Jorge Martínez ahí en MyFonts, porque la verdad es que tienen una aplicación bastante óptima para muchos proyectos de diseño. Gracias. Super. Gracias, Jorge, nuevamente, que tengas una bonita tarde-noche. Gracias, Ari, igualmente. Espero nos vemos pronto. Claro que sí, nos vemos pronto. Jorge Alberto Martínez Martínez es licenciado en diseño gráfico por el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas y maestro en diseño tipográfico por el Centro de Estudios Gestalt. Ha realizado proyectos de diseño gráfico, identidad y tipografía para Alpura, Tipografilia, Hyundai, Phil Morris, Grupo Modelo, FIFA, entre otros.
Durante una estancia de casi 7 años en Puebla, trabajó como líder de proyectos de identidad y tipografía en el multipremiado estudio de diseño Enigma, donde fue responsable del diseño de sistemas tipográficos para las marcas de Bitso, OSC, entre otros. Paralelamente, ha sido profesor de licenciatura en distintas universidades del país y desde su fundidora Etimos desarrolla fuentes tipográficas, algunas como Galeana o Fondue, distribuidas por la fundidora Latino Type. Actualmente es director de evolución tipográfica y editorial en Tropper. ¿Quieres conocer más temas como este? Suscríbete en nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos y recuerda, todo es diseño.